nuestra invitada que está en el estudio. Sí, porque nosotros tenemos fresco lo que fue la jornada del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, más de 300.000 personas que circularon en Montevideo, otros miles en el interior del país, y en este marco, en el marco del mes de marzo, del mes de la mujer, se está desarrollando una serie de diálogos que hablan sobre cómo implementar, cómo hacer posible la igualdad de género, sobre todo en las ciudades. Y estamos recibiendo justamente en la mesa de Informe Capital a Marta Cruels, que justamente es asesora en la Concejalía de Feminismos y LGTBI en el Ayuntamiento de Barcelona, a quien le damos, bueno, la bienvenida, la más cálida bienvenida aquí a esta ciudad. Es un placer, la verdad, estar aquí. Nos contabas que habías estado hace ya un tiempo por Montevideo. Sí, estuve hace unos 16 años y la verdad es que, bueno, he notado un cambio muy importante en la ciudad, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, también he estado preguntando, ¿no? La situación económica en el momento en que yo estuve aquí en Montevideo, evidentemente no es la misma que ahora. O sea, me recuerdo que en ese momento yo estaba evaluando la política de igualdad de aquí de Montevideo, de la ciudad, y el índice de pobreza, por ejemplo, se situaba en el 40%, con un índice de paro muy alto también en la ciudad, ¿no? Y ahora me han dicho que tenéis un índice de paro del 8%, que es un índice muy bajo. Por ejemplo, nosotros ahora en el Estado español y en Barcelona tenemos índices mucho más altos, ¿no? Estamos casi en el 20%. Y con un índice de pobreza también mucho menor, ¿no? O sea, yo creo que esto también se nota la ciudad activa económicamente y en muchos sentidos yo creo que... Y de alguna manera, tanto lo que tú mencionabas de ese cambio y lo que acaba de decir Pilar con respecto al movimiento que hubo, que para nosotros fue realmente impactante el pasado 8 de marzo, con más de 300.000 personas recorriendo una larguísima marcha. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, de hecho, las imágenes de la marcha aquí en Uruguay llegaron a Barcelona, llegaron a Estado español. Por Twitter vimos las imágenes y era una marcha muy impresionante, ¿no? Yo creo que la primera marcha así más grande que ha habido de mujeres aquí en Uruguay, y de hecho también ha sido una práctica en muchos países. En Barcelona también tuvimos la manifestación más grande de mujeres comparativamente con años anteriores, y en otras ciudades, también en Madrid fue muy grande, ¿no? Yo creo que también estas marchas lo que nos demuestran de alguna manera es que, bueno, la lucha, ¿no? Y los objetivos para conseguir ciudades y sociedades más igualitarias, pues está en la calle. O sea, realmente está en la calle, está con fuerza, y yo creo que hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar qué está pasando, porque hay este movimiento tan fuerte y cuáles son esas demandas y qué podemos hacer, ¿no? Este tipo de movimientos, este tipo de hacer visible esta serie de reclamos, ¿no? Se concreta luego en medidas concretas en ese camino hacia la igualdad. Digo porque acá el sistema político quizás podemos decir que ha estado casi, digamos, ha participado, porque ahora también está bien participar o adherir, pero no se ha jugado demasiado. Claro, yo creo que es un trabajo lento, ¿no? Conseguir la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también, ¿no? otras igualdades. Es un trabajo lento, de largo recorrido, y donde tenemos que ir avanzando, haciendo todos los pasos que se requieren, ¿no? Yo creo que tenemos que tener los marcos legislativos necesarios, tenemos que tener leyes, y leyes fuertes, que permitan avanzar en la igualdad dentro del mercado laboral, para la reducción de la violencia de género contra las mujeres, pero también contra las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Tenemos que tener, ¿no? Protocolos y reglamentos dentro también de las empresas, ¿no? Para que no se produzca acoso, para que no se produzcan discriminaciones varias, ¿no? Y al final una falta de oportunidades para unos determinados grupos sociales y para unas personas en concreto. Claro, pues todos estos avances legislativos tienen que ir acompañados luego también de políticas concretas, que además es muy importante que aquí todas las administraciones trabajen conjuntamente en los diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo lo que tú puedes hacer a nivel estatal, que sobre todo lo que puedes es tener leyes y trabajar, ¿no? Para promover a determinadas condiciones, pero las ciudades aquí son muy importantes. ¿Y por qué? Porque al final son las administraciones más próximas a la ciudadanía, ¿no? Es donde tenemos los servicios, es donde tenemos el contacto con los vecinos y con las vecinas, con los problemas más reales y más cotidianos, y tenemos por tanto diagnósticos mucho más ajustados de lo que pasa, ¿no? En la vida cotidiana, y tenemos las herramientas de proximidad y servicios que podemos crear para de alguna manera pues ir resolviendo estas desigualdades. Marco legal que contenga este tipo de normativas. También tú mencionabas allí políticas de Estado o políticas ciudadanas, por decirlo de alguna manera, pero también un cambio cultural.
Esto es fundamental, que haya un cambio cultural. Sin este cambio cultural, evidentemente, no es posible, ¿no? Pero ¿cómo trabajamos por este cambio cultural, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Barcelona, uno de los objetivos es empezar a intentar reducir la violencia de género, porque es un gran problema, no solo en Barcelona, en todas las ciudades del mundo y en todos los países. Es una lacra, ¿no? Que es increíble que en el siglo XXI tengamos, ¿no?, estos asesinatos de mujeres y que realmente no estemos consiguiendo, a pesar de tener leyes, a pesar de tener políticas, a pesar de tener servicios para las mujeres de atención. Si tú miras los índices de asesinato y los porcentajes de violencia existente, no bajan, no están bajando en los últimos años, a pesar de los esfuerzos institucionales y de las leyes, ¿no? Claro, aquí, por tanto, es lo que tú dices, bueno, probablemente hace falta un cambio cultural, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues empecemos a trabajar en las escuelas, ¿no? Empecemos a trabajar qué está pasando, cuál es esa educación que estamos recibiendo y que de alguna manera al final acaba provocando que se produzca este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de actuaciones son a largo plazo, ¿no? Porque tú empiezas trabajando, bueno, con las nuevas generaciones, pero evidentemente no vas a ver los resultados, no vas a ver cambios hasta dentro de a lo mejor 20 años, ¿no? O 30 años, pero se tienen que hacer, se tiene que trabajar en la educación, se tiene que trabajar con los jóvenes y las nuevas generaciones, y también a nivel de ciudad podemos hacer campañas publicitarias. Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel también muy importante, ¿no?, para ir generando también unos discursos, ¿no?, o unos argumentos que de alguna manera vayan calando también, ¿no?, en la mentalidad y en las discusiones que tenemos muchas veces pues en casa, con amigos, en un bar, ¿no?, y que sepamos un poco qué está pasando. Marta, tú has coordinado distintas evaluaciones de políticas de igualdad. Montevideo tiene una y ha sido uno de los departamentos que, digamos, ha sido de avanzada en lo que hace a Uruguay. ¿Cómo evalúas lo que hoy tenemos en este departamento que hoy está vigente? Claro, yo de hecho cuando evalué la política de Uruguay fue hace muchos años, la política de igualdad, y la verdad es que ahora, de hecho, bueno, hoy hemos estado allí en la Intendencia y me han dicho, más acaban de sacar un nuevo plan, ¿no?, de igualdad de género, que todavía no he tenido la oportunidad de verlo y de leerlo, con lo cual no te podría decir exactamente, ¿no?, o sea, hasta qué punto, pero bueno, me imagino que lo que yo vi hace 16 años que ya se estaba trabajando, mientras que en otras ciudades pues se estaba trabajando mucho menos, o sea que ya había, ¿no?, unas bases para trabajar la cuestión de la igualdad de género, y me imagino que el plan que tenéis actualmente pues evidentemente será un plan ya mucho más avanzado. Te hemos dado la bienvenida, pero no hemos contado en realidad a qué obedece tu presencia aquí particularmente. Yo he venido, pues he sido invitada precisamente por la Intendencia, que está organizando unas jornadas sobre intersecciones, ¿no?, para de alguna manera tener un debate sobre cómo pensar la relación entre las diferentes desigualdades que existen en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos la desigualdad por razón de raza, por razón de etnia, por razón de orientación sexual, por razón de edad, ¿no? Tenemos muchas desigualdades, pero se relacionan entre ellas. O sea, las personas solo somos mujeres, nosotras, pues usted, ¿no?, solo un hombre, de qué color es nuestra piel, qué nivel formativo tenemos recursos económicos, no lo tenemos, todo esto se pone en juego cada día en nuestra vida diaria y no lo podemos segmentar, ¿no? Claro, no tenemos una única identidad. Exacto, tenemos varias, tenemos identidades mujer, blanca, pero tenemos unas políticas que trabajan el género, que trabajan la etnicidad, que trabajan, ¿no?, la edad, que trabajan y que están segmentadas, ¿no?, pero nuestras vidas no son así, y las experiencias de desigualdad que tenemos son mucho más complejas. Entonces un poco el debate es cómo podemos avanzar también desde las instituciones para dar respuesta a las vivencias que tenemos las personas, que no son vivencias tan segmentadas, y que por tanto pues hay que sofisticar también las herramientas políticas que tenemos, ¿no? ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, que es la experiencia que tú has trabajado? Que se ha hecho en Barcelona, pues mira, lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, con la misma concejalía de feminismos y LGTBI, pensar que estas dos concejalías antes eran dos áreas diferentes. Había la concejalía de derechos civiles, donde allí estaba la política LGTBI, y la de mujeres, y lo que hemos hecho es juntarlas, ¿vale?, porque entendíamos que son dos políticas que están muy cercanas. ¿Y por qué? Porque en realidad la causa de la discriminación es la misma, que es el sexismo, ¿vale? Lo que pasa es que luego se manifiesta de diferentes formas, ¿no?, en función de la orientación sexual o del sexo. Y lo que hemos hecho es unificar estas dos políticas en una concejalía y hacer dos planes que trabajen de manera similar y que compartan algunos objetivos. Barcelona además tiene una particularidad, una hermosísima ciudad, muy cosmopolita, con el aporte de la migración interna y también externa. ¿Y cómo se conjuga todo eso?
Bueno, pues no es fácil, ¿no? Porque es lo que tú dices, o sea, Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, además tenemos, bueno, no solo procesos migratorios importantes, sino también una tasa turística muy alta, ¿no? O sea, es una ciudad muy densa en este sentido y no es de fácil gestión, ¿no? Pero bueno, estamos intentando de alguna manera, ¿no? Con el gobierno, pues intentar dar respuesta a estas diferentes situaciones y sobre todo entender Barcelona como una riqueza, ¿no? Como un valor, como una sociedad democrática, que es lo que queremos defender y que queremos apoyar. Sí, Marta, me llamaba la atención recién que cuando decías que el sexismo está en la base de estas desigualdades o estas agresiones a no construir esa igualdad de géneros, ¿no? Pero si uno no va muy atrás, la Real Academia Española se ha puesto muy firme en lo que el lenguaje inclusivo no, que el lenguaje es así, digo, tirando, digamos, o barriendo sobre lo que muchas organizaciones, bueno, que trabajan este tema, han intentado construir. ¿Qué opinas de eso? Porque es ahí, España. España. Sí, sí, la Real Academia con el tema del lenguaje inclusivo bueno, es muy complicado. Digo, porque tiene mucho que ver el lenguaje en fomentar las desigualdades y crearlas. Tiene que ver con lo que él decía, ¿no? También este trabajo cultural, de cambio cultural, que pasa también por cómo nombramos las cosas, ¿no? Porque si las nombramos siempre de la misma manera, al final explicamos la realidad de la misma manera. Y para poder explicarla de otra manera, y para poder darle otro sentido y que todos lo compartimos, tenemos que cambiar también un poco el lenguaje, ¿no? Pero es difícil, los lingüistas aquí son muy resistentes. Hablando de esos términos, precisamente, ¿cómo te suena, y entiendo hacia dónde va, pero cómo te suena el término de ciudad amigable? De ciudad amigable. Cuando hace referencia a situaciones, obviamente, de evitar desigualdades. Claro, yo por ejemplo también he estado muchos años en la universidad y hice una investigación durante 2 años sobre el envejecimiento de la población. Bueno, en Europa tenemos ahora un problema o también una riqueza, ¿no? Porque es una sociedad cada vez más envejecida, la población mayor está creciendo, los porcentajes son cada vez más altos y aquí había un marco también dentro del marco de las Naciones Unidas donde se hablaba de las ciudades amigables para la gente mayor, ¿no? O sea, a mí cuando me remites a este término pienso, ¿no? En este tipo de políticas y creo que en relación al envejecimiento ha sido un término muy positivo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto lo utilizaría quizás cuando estábamos hablando de violencias o de agresiones o de situaciones que no es exactamente lo mismo, ¿no? Que decir que vamos a hacer una ciudad amigable. Yo creo que tenemos que hablar también de una ciudad respetuosa, de una ciudad democrática, de una ciudad inclusiva, ¿no? Pero las 4 cosas. Creo que amigable quizás es un término a veces muy dulce, ¿no? Que está bien utilizar, pero que tenemos que pensar cuando lo utilizamos, ¿no? Claro, que ojalá no se tenga que usar nunca también. Exacto, pero sí que es importante la idea de tener ciudades amigas de la gente mayor y también de la infancia, ¿no? O sea, que sean ciudades inclusivas en este sentido, donde todas las necesidades que tenemos pues sean reconocidas y que creemos también un espacio urbano, un modelo urbano capaz, ¿no? De incluir todas estas necesidades. A mí se me hace a veces difícil pensar, bueno, a ver qué tipo de medidas, pensando en las ciudades, ¿no? Que es donde uno vive, pueden llegar a ser, bueno, inclusivas, respetuosas. ¿Qué se ha implementado? Si se ha implementado algo en Barcelona que se puede llegar a estar pensando, porque de alguna manera este diálogo que se está haciendo acá en Montevideo es para eso. Claro. Por ejemplo, ahora acabamos de sacar una medida de gobierno sobre urbanismo y género y una de las metodologías que utilizamos y que ya hemos empezado, pero la idea es mapear la ciudad a través de marchas exploratorias con las mujeres, ¿vale? Entonces lo que hacemos es salir con las mujeres de los distintos barrios para observar cómo son los espacios que tenemos, ¿no? Nuestros espacios más próximos urbanos. Y lo que vemos es, bueno, hasta qué punto a la movilidad tal y como está pensada en ese barrio, en ese espacio, responde a las necesidades de las mujeres, ¿no? Que a lo mejor no tienen los mismos itinerarios porque no hacen las mismas actividades que los hombres durante el día, ¿no? Porque ni se desplazan de la misma manera, porque usan más el transporte público. Exacto, que también el pasa particular. En Barcelona, se utiliza mucho menos el vehículo privado, van más a pie, más en transporte público, tienen itinerarios más cortados, van a los colegios. Y durante todo el día, ¿vale? Mientras que los hombres tienen más por la mañana, por la tarde, más lineal, porque también pues las actividades que hacen, ¿no? Pues todo esto lo exploramos con las marchas, exploramos también pues si el espacio es seguro, si lo sienten bien iluminado, si no, si hay huecos que creen que se tiene que cambiar, si
o sea, que el mobiliario urbano, si se adecua o no se adecua, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres mayores que dicen, no, pues que yo, si yo en un kilómetro no tengo un banco, para mí es un problema, ¿no? O sea, que hay veces son cosas pequeñas, pero es muy importante hacer estas observaciones, también hacerlas con los jóvenes y con los niños y con las personas mayores, o sea, y con los hombres también. Yo creo que esto te da una imagen mucho más completa de lo que necesitamos todas y todas de una ciudad, ¿no? Y debemos generar un urbanismo capaz de dar respuesta a todos y todas, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo muy práctico y que las marchas exploratorias es una metodología muy útil para verlo, ¿no? Marta, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida a Montevideo y que se repita esta visita. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Bien.